por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros. música, Literatura, folclore, geografía, historia, personajes, toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite desde la ciudad de San José del Guaviare, Puerta de la Esperanza Colombiana para el mundo, a través del dial de Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Un abrazo fraternal para todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente de la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa viene dividido en 4 partes. La primera, aventuras virtuales de la historia. Estaremos hablando sobre la problemática mundial en el mundo y especialmente de las 3 naciones que más contaminan el planeta Tierra. La segunda sección, las huellas imborrables de la historia, para poder comprender lo que está sucediendo en Europa, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Es importante conocer también el papel protagónico que viene ejerciendo los Estados Unidos al llevar bases militares a más de 700 lugares del planeta Tierra. La tercera parte, guardianes del Templo del Jaguar. Estaremos hablando sobre la problemática ambiental del mundo y traemos la sesión de Laudato Si, el hermano maíz. Y cerraremos con Cantos de América. Traemos 2 grandes canciones populares de la República de Chile. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Por los Caminos de América. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Desde que se inició la revolución industrial en 1760 hasta ahora, las emisiones de CO2 no han parado de aumentar, y visto el aumento de la población mundial no indica que esto vaya a cambiar. Cuando llegó la revolución tecnológica se pensó que este proceso se podría revertir y lamentablemente no ha hecho más que incrementar la contaminación con el paso del tiempo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Se han hecho promesas, planes de cambio, leyes e incluso protocolos como el de Acuerdo de Kioto o el Acuerdo de París, pero esto no ha sido suficiente para reducir la contaminación en general. Lo cierto es que mientras la mayoría de naciones del globo trata desenfrenadamente de tomar acciones contra el cambio climático, mientras los 3 gigantes de la contaminación no cambien sus actitudes o sus parámetros de consumo, habrá poco o ningún cambio. ¿De quién es la culpa mayoritaria de los niveles de contaminación atmosférica? ¿Quién está haciendo más esfuerzos para cambiar esta situación? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos. Gigante número 1, China. China produce 10.250 millones de toneladas de CO2. Gran parte de esto se debe a la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. Una gran parte para consumo eléctrico. Asimismo, por ser el país con la mayor cantidad de personas en el mundo, la deforestación genera otro problema. Si a esto le sumamos el desorden en el que crecieron las ciudades chinas y el aumento de la ganadería cada vez más por las mayores exigencias y las dietas de los chinos, podemos entender por qué se produce tal cantidad de polución. China es causante de gran parte del calentamiento global, esto por la emisión de gases de efecto invernadero, y aunque este país ha realizado algunos cambios en su política ambiental, esto no parece ser suficiente. En el pasado reciente, el gobierno chino prometió avanzar en los planes para la búsqueda de una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles, realizando una inversión cercana a los $100.000 millones, incluyendo fuertes inversiones en la energía nuclear. Pero solo para el año 2018 la cantidad de emisiones de dióxido de carbono aumentó un 2.2% en comparación al año anterior. Esto se debe a que la segunda fuente de energía más consumida después del petróleo es el carbón. China es un gran consumidor de carbón, tanto así que para el año pasado aumentó un 1% en comparación al 2018, y esto posicionó al gigante asiático como el primer consumidor de carbón del mundo.
Así, China consume más de la mitad del carbón mundial. Solo en China se quemaron aproximadamente 1.500 millones de toneladas de este combustible. De hecho, en China los niveles de contaminación llegan a tal nivel que la calidad del aire se establece como alerta naranja o alerta roja, y en esos días es prácticamente casi imposible respirar. Es tal el nivel de contaminación que en algunas ciudades como Beijing, respirar un día entero puede equivaler como fumar 20 cigarrillos en un solo día. China posee 5 provincias que emiten más contaminación que muchos otros países del mundo, ya que en estas localidades se encuentra la mayor cantidad de empresas manufactureras. Las más contaminadas son Henan, Beijing, Hebei, Tianjin y Shandong. De estas 5, por ejemplo, Henan y Beijing contaminan individualmente más que Francia y Alemania juntas. La concentración de material particulado es una medida para calcular la cantidad de partículas contaminantes que pueden ser perjudiciales para el ser humano. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 10, pero provincias como Hebei y Beijing tienen un material particulado que llega hasta 80, es decir, 8 veces más de lo aconsejado por el límite por la OMS. Los principales sectores de la economía china que más contaminan son el sector industrial, comercial, residencial, el de la agricultura, el de la generación de transporte, energía y el de la construcción, que contaminan terriblemente. Por ejemplo, China produce y consume alrededor del 60% del cemento del mundo. Solo la presa de las Tres Gargantas requirió 16 millones de toneladas. Para poner en perspectiva el uso masivo de la construcción del siglo XXI en China y el consumo de concreto, Bill Gates hizo una comparación increíble. Entre 2011 y 2013, China consumió 6.6 gigatoneladas de concreto, que es más que lo que Estados Unidos usó en todo el siglo XX. Miremos todo lo que Estados Unidos construyó entre 1901 y 2000, todos sus rascacielos, la interestatal, la presa Hoover, la lista sigue y sigue, pero todo ese concreto solo ascendió 4.5 gigatoneladas. China utilizó todo eso y más en apenas 12 años. Así, la contaminación de estos sectores en China es tal que el promedio de muertes prematuras por este concepto es de aproximadamente 1 millón de muertes por año, es decir, casi 2.800 por día. ¿Cuáles han sido las medidas chinas para reducir la contaminación? El gobierno chino comenzó en el año 2013 un plan piloto para descontaminar Beijing. Dicho plan fue exitoso ya que se obligó a las empresas a establecer patrones de producción que llevaran a controlar la contaminación. Se planteó que para el año 2020 debía mejorarse la calidad del aire y eso se pretende lograr por medio de una segunda fase del plan, por ejemplo sustituir la calefacción producto del carbón por otras medidas menos contaminantes. También se implementó un plan para medir los niveles de material particulado, elemento que en grandes proporciones hace irrespirable el aire existente. Muchos hogares en China consumen grandes cantidades de leña húmeda y verde. Esto se debe a que es mucho más barata, pero esta fuente de energía también es altamente contaminante. El gobierno, con la intención de reducir el uso de este material, se planteó subsidiar solo para la calefacción el gas, la parafina y la electricidad entre los meses de abril y septiembre. Como el gobierno chino sabe que en medida que las poblaciones se expanden, también lo hacen las emisiones de nitrógeno, se establecieron normas para obligar a las empresas a reducir al máximo la expulsión de este aire. En solo las 5 provincias anteriormente mencionadas se alberga la mayoría de estas industrias. Se emite más dióxido que cualquier otro país del mundo. Como consecuencia, Beijing ha experimentado en los últimos años alertas rojas constantes de contaminación ambiental. Gigante número 2, Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, se detuvo de manera drástica la política anticontaminación que conducía Obama, ya que es bien sabido que Trump es un entusiasta del carbón como fuente de energía. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París demuestra el nulo compromiso que se tiene para obtener una fuente alternativa de energía, siendo los Estados Unidos responsables del 15% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Esto se debe al gran parque industrial que posee el país, sobre todo los carros. Estados Unidos está planteando eliminar las regulaciones para limitar las emisiones de hidrofluorocarburos, así como el metano. Estos cambios en la política ambiental del país podrían aumentar considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que en la actualidad emiten un 25% de estos gases. Ese porcentaje podría aumentar. Para el año 2018, las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 3.4% con relación al año anterior, alcanzando su mayor nivel en los últimos 8 años. Incluso se prevé que para este 2020 aumente considerablemente el uso del carbón. Esto ocurre porque el gobierno del presidente Trump empieza a crear estrategias para facilitar la extracción del carbón en las minas, haciendo que este sea más barato y que su uso se popularice aún más. Donald Trump cree que fervientemente restringiendo a las empresas que generan gases contaminantes pueden producir grandes daños a la economía, causando que muchos ciudadanos pierdan sus puestos de trabajo. Entonces podríamos establecer que, según lo dicho por el presidente Trump, el aumento de los gases contaminantes permitirá que aumente la bonanza económica.
Por ejemplo, las emisiones de CO2 por concepto de generación eléctrica aumentaron un 2%, generando un supuesto aumento en los gases del efecto invernadero. De igual manera aumentó el CO2 por concepto de transportes de carretera. Esto se debió a que hubo mayor movimiento en el comercio, generando a su vez mayor aumento en el transporte de mercancías. Pero ¿cuáles han sido las medidas de los Estados Unidos para reducir la contaminación? Lamentablemente no se observa ningún interés de colocar la protección al medio ambiente por sobre los intereses económicos de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante su campaña electoral devolver al país a su sitio como superpotencia mundial, la cual nunca dejó de ser, pero sus acciones ambientales lamentablemente van en contra totalmente de la protección ambiental. Muy al contrario de otros países quienes han implementado políticas eficaces con las que buscan detener el aumento del dióxido de carbono, el presidente Trump plantea eliminar todas estas restricciones. De igual manera, no existe una política seria que lleve hacia una transición de energía mucho más limpia y mucho menos el respaldo a la fabricación de vehículos eléctricos. Nada parece detener el impulso industrial contaminante de Estados Unidos. Si se toma en consideración los últimos 13 años, los Estados Unidos experimentó un retroceso en su política ambiental sin importar los altos niveles de contaminación que existen en el país. Y es muy poco probable que se establezcan políticas regulatorias para evitar que las industrias como las refinerías y productores de cemento y acero sigan contaminando el aire de manera descomunal. Sobre todo con el fracking, en donde gracias a esta técnica muy polémica para extraer petróleo del suelo, Estados Unidos se ha colocado como el primer productor mundial de petróleo y ha logrado su independencia energética. Gigante número 3, la India. La India está transformando su economía a gran velocidad. Es el país que más crece en el mundo y también es la democracia más grande del planeta y ha superado a Francia como sexta potencia mundial. Y a medida que aumenta su población necesita fuentes de energía masivas, baratas y rápidas, y una de estas es el carbón, que la hacen uso de manera indiscriminada. Ya que no se tienen los medios suficientes para sustituir esta fuente de energía, India aporta un alto porcentaje de las emisiones de CO2. Tanto así que el cáncer del pulmón ha aumentado de manera alarmante en muchos lugares del país. Solo en Nueva Delhi se registra una concentración de material particulado de 153 microgramos, esto es 2 veces peor que Beijing, y se debe a que desde el año 2000 al año 2019 la contaminación por productos de vehículos diésel pasó de un 2% a un 50%. Las emisiones anuales de dióxido de carbono llegan a ser de 1.7 millones de toneladas, una cifra muy preocupante. De hecho, el 91% de las muertes prematuras en el mundo ocurren en la India, y esto se debe a que millones de personas respiran un aire más sucio por encima del límite establecido por la OMS. La India emite alrededor de un 7% de los gases de efecto invernadero de origen humano. Las emisiones de CO2 son de 2.466 millones de toneladas métricas, y la empresa más grande productora de carbón en India emite solamente esta empresa 1.000 millones de toneladas métricas de CO2. Las principales causas por las que la India es uno de los principales contaminantes del mundo y uno de los que más emite emisiones se debe a las centrales térmicas y la quema de desechos. Incluso el metano del ambiente ha aumentado considerablemente, ya que muchas personas lo utilizan como fuente de energía al quemar madera y estiércol de vaca, así como rastrojos y arroz de una forma barata de energía. Existe un factor preponderante para evitar que la contaminación se disperse, y es sin lugar a dudas la cordillera del Himalaya, ya que es una especie de barrera natural que impide la salida de aire contaminado. Por ejemplo, durante el invierno una gran cantidad de material particulado queda suspendida en el aire, tomando en consideración que esas partículas provienen de las 246 centrales eléctricas de carbón que existen en el país. La obtención de energía en este país no es solamente altamente contaminante, sino ineficiente, ya que con la quema de carbón solo se llega a producir el 60% de la electricidad de la India. Un estudio reciente estableció que la contaminación del aire en la India mató aproximadamente 1.3 millones de personas solo en el año 2017, un número muy similar al de la China. ¿Cuáles han sido las medidas de la India para reducir la contaminación? Las autoridades de la India han establecido medidas de emergencia de tal manera que se pueden detener los altos niveles de contaminación que existen en sus ciudades. Por ejemplo, se establecieron aumentos significativos en las tarifas de estacionamiento de manera que se incentive el uso del transporte público. Asimismo, se piensa prohibir la quema de rastrojo en el norte del país. Esto se hace con la finalidad de obligar a los agricultores a buscar otras maneras de preparar la tierra para el cultivo. El año pasado fue lanzado un plan integral para controlar la contaminación del aire. Esto se realiza monitoreando constantemente la calidad del mismo y obligando a las industrias a encontrar otros métodos de producción menos contaminantes. La demolición y construcción también será sujeto a supervisión y control, de manera que esto no aporte más contaminación al envenenado aire hindú. Para el año 2020 se plantea adquirir 650 autobuses eléctricos. Asimismo, se destinaron $30 millones para un proyecto que permita acabar con los residuos plásticos. Aunque la India no está entre los países que más plásticos consumen, ya que cada habitante utiliza cerca de 11 kilogramos al año, el problema existe por el poco interés que hay de reciclarlo. 40% de los residuos plásticos no son recogidos y permanecen en el suelo. Estos terminan degradando el suelo y contaminando así las aguas. Entre las políticas implementadas está el plan inicial en la ciudad de Bombay, la ciudad más poblada de la India.
En esta ciudad está prohibido producir y comercializar productos provenientes de plástico. Se establecieron mejores tecnológicas en las plantas de tratamiento que impidan enviar desechos a los ríos, ya que estos son uno de los principales medios de contaminación de las aguas del país. La India es el segundo país más poblado del mundo, con cerca de 1.200 millones de habitantes, en el que 300 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y deben buscar cualquier fuente alternativa de energía sin importar lo contaminante que sea. Se cree que este país superará a China como el país más poblado del mundo de aquí en una década. También se pretende establecer plantas de energía solar y eólica para sustituir la energía que se obtiene del producto de la quema de carbón. Pero el problema es que esta energía es extremadamente cara y un país como para la India eso es fuertemente difícil de realizar. Gracias a estas políticas se prevé que la contaminación de la India podría reducirse hasta un 30% en las próximas décadas, lo que mejoraría sin ningún lugar a dudas la calidad del aire. Una de las soluciones que se pretende plantear para la disminución de la contaminación es controlar y supervisar el uso de fuegos artificiales, ya que estos aportan gran cantidad de partículas de dióxido de carbono, nitrógeno y azufre, así como los incendios que ocasionan. Y así, ¿quién es el mayor responsable de la contaminación mundial? ¿China, Estados Unidos o la India? China es el mayor responsable de la contaminación sin lugar a dudas. En este país se aporta más del 30% de la contaminación del mundo. Esto se debe a que este país posee el mercado de exportaciones más grande del planeta. En sus 5 provincias se genera más dióxido de carbono que en la mayoría de países europeos. Aunque China posee varios proyectos con la finalidad de reducir las 10.065 millones de toneladas de CO2 que produce anualmente, esto es a muy largo plazo. Otro problema al que se enfrenta el país es la emisión de metano por desechos humanos, ya que siendo China el país más poblado del mundo presenta altos niveles de contaminación por este factor. Estados Unidos representa el 15% de la contaminación del mundo y lamentablemente, a pesar de las grandes cantidades de desechos que genera este país, su política de protección ambiental es prácticamente nula. El cambio climático parece no ser de importancia para la Casa Blanca, ya que quiere mantenerse como la primera potencia industrial y comercial del mundo, y según el presidente es imposible tener una bonanza económica sin sacrificar el medio ambiente. Así, Estados Unidos actualmente produce 5.400 millones de toneladas de CO2, la mitad que China. La India en cambio genera el 7% de la contaminación mundial, emite 2.700 millones de toneladas de CO2. Aunque se han tratado de establecer políticas que permitan combatir la contaminación ambiental, la quema de combustibles fósiles ha crecido escandalosamente, llevándola a ocupar el tercer lugar como el país más contaminado del mundo. Como se puede observar, solo los 3 países ya aportan más del 52% de la contaminación mundial. Solamente los Estados Unidos se niega a incorporar medidas de protección ambiental. Por ti, por tu familia, por tus amigos, por Colombia. Quédate en casa y escucha nuestro programa por los caminos de América. Juventud Estéreo 104.7 FM, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Sábados de 10 a 11 de la mañana. Las huellas imborrables de la historia. Las cifras oficiales del Pentágono confirman la existencia de 625 bases e instalaciones militares estadounidenses desplegadas en el extranjero, es decir, 3 veces más que países hay en el mundo. Sin embargo, el consenso entre expertos es que la cifra real asciende a al menos 750 distribuidas en 80 países. Es decir, de cada 10 naciones, 4 cuentan con presencia militar estadounidense de forma permanente. En esa lista, elaborada por el antropólogo y académico David Wine y que, insisto, cuenta con el mayor consenso académico, se incluyen tanto las bases reconocidas por la Casa Blanca como otras oficiosas o clandestinas pero reportadas por fuentes fiables, así como instalaciones que en teoría son propiedad del gobierno local pero que en la práctica son operadas por el ejército estadounidense. Tanto si tomamos como referencia la lista del Pentágono como la de David Wine, lo indudable es que ninguna nación rivaliza ni de lejos con Estados Unidos en cuanto a presencia militar en el extranjero. Tradicionales ogros militares, según el discurso de la Casa Blanca, como China y Rusia, están cientos y cientos de bases por detrás de Estados Unidos e incluso también tienen menor presencia internacional que aliados de Washington como Reino Unido. Suena a frase hecha, pero en este caso no es préstamo literario, sino literal. Hay tropas estadounidenses de forma permanente en los 5 continentes y surcando los 7 mares, y en la aplastante mayoría de los casos con justificaciones discutibles o anacrónicas. Como por ejemplo el caso de Europa, donde se asientan varios cientos de instalaciones militares estadounidenses con la presencia de más de 60.000 efectivos, cifra superior a la de varios ejércitos europeos como los de Países Bajos,
Bajos, Portugal, Austria o Finlandia. La práctica totalidad de las bases de Estados Unidos en territorio europeo tienen su origen en la Guerra Fría y el nacimiento de la OTAN, donde se presentaron como una necesidad ante la presencia soviética en el este del continente. Sí, tanto ustedes como yo sabemos que la URSS dejó de existir hace ya bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, Italia cuenta con la presencia de 12.000 efectivos estadounidenses que operan en 44 instalaciones militares. Desde varias de ellas despegaron los aviones que bombardearon Yugoslavia a finales de siglo, en la primera de las muchas interpretaciones libres que desde entonces haría la OTAN de lo que es el rol de una alianza defensiva. Aunque curiosamente no forma parte del siempre acalorado debate político en los grandes medios españoles, unos 6.500 militares estadounidenses tienen presencia en las dos grandes bases militares de Estados Unidos que aún quedan operativas en suelo español. Fue en 1953, en plena dictadura, cuando un Franco, ansioso porque Occidente le perdonara sus devaneos con Hitler, acordó la instalación de 4 bases estadounidenses permanentes en España a cambio de apoyo económico, político y militar. Ya entonces la Casa Blanca dejaba bien claro que no tolera regímenes no democráticos, aunque está dispuesta a hacer una excepción con regímenes no democráticos pero serviciales. 2 años después del acuerdo, la España de Franco ingresaba en la ONU, en gran medida gracias al apoyo de Washington. Pero sin duda el caso más paradigmático de Europa es el de Alemania. Si las bases estadounidenses llegaron a Italia y España amparadas en la lógica de la Guerra Fría, el polvorín alemán de posguerra no podía ser menos. Un país derrotado y dividido en dos, con una mitad bajo la esfera de influencia occidental y la otra cercana a Moscú. Quienes fueran aliados contra el nazismo pasaron a enemigos ideológicos irreconciliables, con Berlín como capital mundial de esa confrontación. Alemania se llenó de bases estadounidenses y soviéticas, aunque hoy solo quedan las primeras. Y no son pocas, más de un centenar de instalaciones militares y 35.000 efectivos estadounidenses desplegados en su territorio. Y quienes sean buenos en historia y matemáticas seguro que ya sacaron la cuenta de que la Segunda Guerra Mundial terminó hace casi 80 años y la Guerra Fría hace más de 30. Un lugar donde la Guerra Fría todavía pareciera gozar de excelente salud es la península coreana. Situación por la que Washington justifica su permanencia en la zona con un elevado número de bases y militares estadounidenses, 25.000 efectivos en Corea del Sur y 56.000 en Japón. La presencia militar permanente de Estados Unidos en la región se remonta a la Guerra de Corea de 1950 y a la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, previo doble bombardeo atómico estadounidense, 5 años antes. A día de hoy, la existencia de estas bases, cuyas primeras imágenes fueron grabadas en blanco y negro, con eso queda todo dicho, se sostiene discursivamente solo gracias a las acciones armadas de Corea del Norte. Por lo que no me sorprendería que en privado en Washington celebren los lanzamientos de misiles norcoreanos con casi tanto entusiasmo como los celebran en público en Pyongyang. Pero no todo es Guerra Fría en esta vida. Estados Unidos comenzó a asentar su presencia militar permanente en Oriente Medio justamente tras el derrumbe soviético y la Guerra del Golfo en 1991 y la afianzó después de invadir Afganistán en 2001 e Irak en 2003. O dicho de otra forma, instalamos bases para contener la amenaza soviética e instalamos bases aprovechando que ya no existe amenaza soviética. Hoy en día, por ejemplo, es más rápido enumerar los países del Golfo Pérsico que no cuentan con presencia permanente de Estados Unidos que los que sí. Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irak cuentan con varias bases cada uno y cientos o miles de efectivos militares estadounidenses. En el resto de Oriente Medio también existe presencia militar estadounidense, como en Jordania y Turquía, miembro de la OTAN. Hasta hace poco en Afganistán llegaron a estar estacionados más de 100.000 soldados estadounidenses. Un caso que merece comentario aparte es el de Siria, donde Estados Unidos tiene presencia militar permanente aplicando su plan B de actuación para casos especiales. Si habitualmente la Casa Blanca justifica su presencia en determinado país en que supuestamente fue por invitación del gobierno local, cuando no recibe esa invitación o incluso es rechazada, como en el caso sirio, entonces dice que ese gobierno no es legítimo y voilà, se instala igual.
Es decir, meto militares porque el gobierno local es mi amigo y meto militares porque el gobierno local es mi enemigo. ¿No es maravilloso? En Siria, como en el resto de la región, el discurso para justificar la permanencia militar estadounidense se asienta sobre todo en la llamada guerra contra el terrorismo. Discurso que, por cierto, también se aplica para África, donde Estados Unidos posee alrededor de una treintena de bases. Cuando les dije que la cosa era en los 5 continentes, no exageraba. Aproximadamente un 10% de las bases estadounidenses que existen en todo el mundo están instaladas en América Latina, la mayoría de ellas de manera más o menos disimulada. Varias constituciones de la región prohíben la presencia permanente de militares extranjeros. Entonces se acuerda esa presencia bajo eufemismos como asesoría, apoyo o entrenamiento de fuerzas locales, de forma temporal pero renovable cada X tiempo. Mediante esa argucia picapleitera se logra camuflar una presencia permanente de 30 años como 30 presencias temporales de un año cada una, lo que demuestra que Estados Unidos no solo es potencia militar, sino también vanguardia en interpretaciones legales creativas. De esta forma, aunque oficialmente casi ningún estado latinoamericano excepto Puerto Rico cuenta con bases estadounidenses, lo cierto es que la presencia militar de Washington en la región es más que evidente en, por nombrar algunos casos, Honduras, Panamá, Perú y sobre todo Colombia. En Honduras, la presencia estadounidense en la base aérea de Soto Cano se acordó en 1954 sin documento oficial, sino mediante un fraterno estrechamiento de manos entre presidentes y no ha cesado desde entonces. Aunque en Panamá oficialmente no operan bases estadounidenses, que fueron paulatinamente abandonadas tras la puesta en marcha de la soberanía panameña sobre el canal en 1999, la presencia militar de Washington en el país se deja notar en 11 instalaciones. Perú cuenta oficialmente con una instalación militar estadounidense en el papel de uso civil dedicada a investigar enfermedades infecciosas, pero extraoficialmente militares de Estados Unidos están permanentemente asentados en 10 bases de operaciones en territorio peruano. Los expresidentes Barack Obama y Álvaro Uribe acordaron en 2009 que tropas estadounidenses podrían acceder a 7 bases militares colombianas. Aunque el Tribunal Constitucional de Colombia declaró que el acuerdo violaba la Carta Magna, la presencia militar de Estados Unidos, que ya existía desde el inicio del Plan Colombia 10 años antes, es desde entonces más notoria, como lo atestiguan los hechos noticiosos de la última década, desde militares estadounidenses heridos en atentados guerrilleros contra cuarteles, hasta escándalos como la violación de menores colombianas a manos de las tropas llegadas desde Estados Unidos. Pero tal vez la base más simbólica en América Latina y el Caribe sea la naval de Guantánamo, Cuba, tomada por Estados Unidos por la fuerza a los españoles en 1898 y cedida voluntariamente, entre comillas, a perpetuidad por el gobierno cubano a Washington 5 años después. Las comillas simples en esa cesión voluntaria se deben a que el año de la cesión, 1903, estuvo enmarcado entre 2 intervenciones estadounidenses, la que culminó en 1902 y la que inició en 1906, por lo que imaginarán las condiciones de soberanía e independencia, otra vez entre comillas, de las que gozaba la isla en el momento de semejante regalito sin retorno. Además de representar a la perfección el sesgo colonialista con el que Washington administra sus bases en el extranjero, Guantánamo es también el espejo que mejor refleja lo que Estados Unidos entiende por respeto a la legalidad internacional, el debido proceso y los derechos humanos cuando le conviene. Tras la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, la base naval quedó firmemente asociada en la memoria colectiva como ícono de centro de tensión y tortura del siglo XXI. Otra forma de cesión a perpetuidad con la que seguramente en la Casa Blanca no se sientan tan cómodos. Es imposible analizar la historia global en el último siglo y medio sin tener en cuenta el rol de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero. Sin duda, su despliegue fue parte clave en resonantes éxitos geopolíticos de Washington durante el siglo XX, como queda claro analizando el saldo de la Guerra Fría en Europa. Sin embargo, el final de esa confrontación no derivó en una disminución del expansionismo militar estadounidense, sino que la ausencia de un enemigo global lo animó a profundizarlo todavía más, con consecuencias que difícilmente puedan calificarse como exitosas, al menos si nos ceñimos a los objetivos anunciados públicamente por Washington. En Oriente Medio, el aumento en la presencia de bases estadounidenses vino seguido del surgimiento del Estado Islámico, cuya violencia extrema desangró la región y hasta salpicó Europa de atentados terroristas nunca antes vistos y flujos migratorios que todavía no cesan.
Los 20 años de intervención estadounidense en Afganistán, con una presencia casi inédita de efectivos y recursos, desembocaron en la retoma del poder a mano de los talibanes, justamente el motivo anunciado para intervenir y asentarse en la nación. En América Latina, nada mejor que el mal ejemplo colombiano para hacer balance de la guerra contra las drogas iniciada por la Casa Blanca a finales del siglo pasado, principal pilar argumentativo de la presencia militar estadounidense en la región. Cada año, Colombia produce más y más cocaína, hasta el punto de que hace un año se llegó a señalar que el país ya generaba más drogas que en la época de máximo esplendor del cartel de Pablo Escobar. De modo que una de dos, o bien de un tiempo a esta parte a Washington no le importa fracasar una y otra vez en los objetivos que anuncia públicamente cuando instala una base militar o interviene en el extranjero, o bien los objetivos anunciados por la Casa Blanca rara vez tienen algo que ver con los reales. Y a estas alturas del siglo XXI hasta da un poquito de pena planteárselo como una duda. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad? Comencemos por cuán mal estamos. Mientras se hacía público el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se reportaban grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Para los científicos, es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano, están pasando aquí y ahora. La doctora Frederick Otto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras del informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en solo 9 años, que entre 1850 y 1900, en medio siglo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado si lo comparamos respecto a cuánto aumentó de 1901 a 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes desde 1950, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo muy alarmante es que el reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5 grados Celsius o más. ¿Y qué nos espera? Pues olas de calor todavía más intensas y frecuentes, un aumento de fuertes lluvias, además de algunos tipos de sequía. Pero más allá de los datos, este informe es una contundente respuesta científica a quienes niegan el cambio climático y piensan que los fenómenos extremos que estamos viviendo, como aumentos de temperaturas, lluvias intensas o sequías, son simplemente parte de un ciclo natural. El reporte dice que no hay dudas de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Por ejemplo, demuestra con datos duros que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en un 1,1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900, cuando comenzó la revolución industrial, hasta la actualidad. Y esos glaciares derretidos, pues sí, también son producto de la influencia humana. Los científicos dicen que muy probablemente, con un 90% de probabilidades, es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino en el Ártico. Y esto está muy relacionado con otra clave importante que nos enseña este informe. El nivel del mar va a continuar aumentando incluso si tomamos medidas. En el documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1,5 grados Celsius, que
que es el más optimista de los escenarios, a largo plazo tendremos 2 a 3 metros de aumento del nivel del mar. Hay científicos que alertan de que este aumento, aunque tal vez no llegue a poner fin a la vida en este planeta, pues estaríamos a la vuelta de la esquina. Pero si somos menos optimistas, nadie hace nada y seguimos como vamos, los mares podrían elevarse por encima del rango probable, subiendo hasta 2 metros para fines de este siglo y hasta 5 para 2150. Un escenario bastante catastrófico. Todo esto a nivel global, pero ¿qué pasa en América Latina? Pues la región se sitúa como una de las más golpeadas del mundo por el aumento de temperaturas y del nivel del mar. La predicción es que en los próximos años la tendencia de aumento de temperaturas continúe, incluso a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo. Y esto tanto en los países del norte, centro y sur de la región. Otra constatación del reporte es que durante las últimas 3 décadas el nivel del mar también ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo. Y esto es bastante probable que continúe, especialmente en los océanos de América Central y América del Sur. Esto, según el informe, seguramente traerá consigo un aumento de las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. También es probable que se reporten cada vez más sequías en países como Venezuela o Chile. Pero aunque suena todo casi como si estuviéramos al borde del apocalipsis, y la verdad es que según los expertos estamos bastante con la soga al cuello, la buena noticia de todo esto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar. Y somos nosotros los que podemos detener la situación. Este es el primero de una serie de informes que se estarán publicando en los próximos meses para que los gobiernos y quienes tienen poder de decisión implementen políticas para reducir emisiones. Y hay metas claras. Los científicos dicen que si podemos reducir las emisiones globales a la mitad para 2030 y alcanzar 0 emisiones netas para 2050, entonces podremos detener el aumento de temperaturas. Alcanzar el 0 neto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible, utilizando tecnología limpia y luego enterrar las emisiones restantes mediante la captura y almacenamiento de carbono o absorberlas plantando árboles. Es decir, a pesar de que los datos son alarmantes, los científicos no son pesimistas y al parecer no hemos llegado al punto de no retorno. Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 5. Hermano Maíz. Paz y bien, hermanas y hermanos. Les habla Francisco de Asís. Cuando yo vivía en Italia, faltaban como 3 siglos para que supiéramos de estos lugares a donde hoy he llegado. Estoy en el Valle de Tehuacán, en México, rodeado de un verde plantío que nunca en mi vida había visto. Estás en una milpa, hermano Francisco. ¿Una milpa? Estás en la tierra donde yo nací miles y miles de años antes que tú nacieras. ¿Sí? Soy mucho más viejo que tú. Bueno, pero ¿quién me habla? ¿Yo? ¿El maíz? ¿El maíz? Ese es mi nombre, aunque también me llaman choclo y elote. Ay, alabado seas mi Dios. ¿También con las plantas podré hablar? ¿Y acaso no eres un santo? Bueno. Dicen que los santos lo pueden todo y también... esas son leyendas, pero no discutamos. Sí, mejor. Platiquemos. Dime, hermano maíz, esos pequeños dientes del color del sol que veo entre tus hojas deben ser tus frutos. Sí. ¿Dan alimento a las criaturas de Dios? Pues sí. Conmigo hacen tortillas, tamales, rosquillas, atoles, humitas, pupusas, arepas, tacos, hallacas, chicha. ¡Hey! Tanto alimento sale de ti. Que no hacen con mis granos maravillosos. Pero todavía hicieron conmigo algo más importante. ¿Ah, sí? No sé si lo sabes. No. Amasando maíz, Dios hizo a hombres y mujeres. A ver, no te entiendo. Has de saber que en el principio... Los creadores,
corazón del cielo y corazón de la tierra, él y ella hicieron de maíz a 4 hombres y a 4 mujeres. Así quedó escrito en el Popol Vuh, libro sagrado. Qué extraño. A mí me enseñaron que en el principio... El Creador, modelando barro, hizo al primer hombre y a la primera mujer. Y así quedó escrito en el Génesis, libro sagrado. ¿Y cuál de esos 2 libros sagrados dirá la verdad, hermano Francisco? Bueno, eso no tiene tanta importancia. ¿Verdad que no? No, lo que me cuentas que el buen Dios hizo en estas tierras me parece maravilloso. Gente de maíz, ¡qué hermosura! Pues lo que quiero contarte ahora ya no te parecerá hermosura, sino diablura. Te escucho, hermano Maíz. Mira, acuso a Monsanto. Los acuso. Nos están chingando. ¿Pero a qué santo te refieres? Explícate. Monsanto es una empresa poderosísima y codiciosa que vende semillas por todo el mundo. ¿Sabes cómo la conocen? ¿No? La conocen como la multinacional del veneno. No es posible que teniendo nosotros un maíz natural tan rico, nos quieran meter comida de cerdos. Que se la quede Monsanto, que se la traguen los gringos. Nosotros los mexicanos tenemos nuestras raíces y nuestras raíces se respetan, porque sin maíz no hay país. Monsanto actualmente acapara casi el 80% del mercado de semillas mundial. Un poder monopólico sobre la producción de dicha semilla y en ese sentido también perdemos parte de nuestra soberanía alimentaria. ¡Si viva el maíz mexicano y afuera Monsanto! Por lo que oigo, esa tal Monsanto es más cruel que el ejército de la Quinta Cruzada. Pero no es la única. ¿No? Hay otras. Singenta, DuPont, Bayer, pero esa, la Monsanto, es la que más chinga por aquí. Ajá. Están acabando con la gran familia del buen maíz. ¡Oh, my God! What the fuck? Ese hombre vestido con una túnica vieja, hablando con una mazorca. Si nuestras semillas multiplican los panes, son un auténtico milagro. Con nuestra biotecnología, las cosechas rinden ahora 100 veces más que sus fucking semillas criollas. Ese hombre habla como Satanás cuando tentó a Jesús. Pero todavía no entiendo, ¿qué hacen estos chingadores? ¿Así se dice, hermano Maíz? Así mismito, hermano Francisco. Escucha, te explico. La empresa de ese hombre ha inventado un maíz que llaman transgénico. Pero qué palabra tan rara, ¿y eso qué significa? Es un maíz al que le han cambiado el alma. ¿Ah, sí? Ese maíz lleva dentro algo raro que vuelve estériles nuestras semillas. ¿Semillas estériles? Sí, solo sirven para sembrarlas una vez, para una sola cosecha. Bueno, ¿y por qué hacen eso? Porque así los campesinos están obligados a comprarle cada año a Monsanto esas semillas sin alma. Sin alma, pero con dueño. Y a la siguiente cosecha, los campesinos quedan ahorcados con las deudas. Pero hay más, Francisco. ¿Más? Esas semillas no dan frutos si no se abonan y no se fumigan con químicos de la misma empresa. Claro, qué bonito. O sea que primero te enferman y luego te venden la medicina. Esa más que Monsanto debe llamarse Mondiablo. Atinaste, Francisco. Sí. Y esos químicos, especialmente uno que llaman glifosato. ¿Glifosato? Sí, glifosato. Envenenan los suelos, se filtran a los pozos, a los ríos, envenenan también el aire y los pulmones de quienes respiran ese aire. ¿Y sabes a quiénes les hacen más daño? ¿No? A las abejas. Es alarmante la desaparición de abejas en todo el mundo. Millones de abejas mueren al acercarse al polen de las plantas transgénicas. El glifosato y otros insecticidas con que riegan esas plantas atacan el sistema nervioso de las abejas, pierden la orientación de la colmena y mueren en el camino. 3 de cada 4 plantas que alimentan a la humanidad se reproducen por la polinización de las abejas.
Si las abejas desaparecen de la tierra, solo comeremos alimentos transgénicos. Y cuando la gente coma esos alimentos sin alma, ¿le pasará lo mismo que a las abejas? Aunque no hay comprobación científica sobre el daño que pueden causar los alimentos transgénicos, hay riesgos que aún no conocemos. Se requiere un debate amplio, poniendo sobre la mesa toda la información y llamando a las cosas por su nombre. Las empresas no lo hacen. La ciudadanía tiene derecho a saber lo que come. Estoy viendo que ese maíz sin alma es más bien una plaga. Órale, compadre Francisco, ya la agarraste. ¿Oh, sí? El maíz transgénico es eso, una plaga que va acabando con las semillas criollas. Y digo yo, ¿qué mundo van a dejar ustedes a quienes vienen detrás? Porque sin maíz no hay país. Ahora comprendo lo mucho que te han chingado, hermano maíz. Vamos, di conmigo. Laudato sí, Monsanto no. Laudato sí, Monsanto no. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Con los cereales transgénicos hay dificultades importantes. Concentración de tierras, trabajadores precarios, empleados rurales migrando a miserables asentamientos en las ciudades. La expansión de estos cultivos disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces es el poder anónimo del hilo de dinero, corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino préstamo a nuestros hijos. Salvemos nuestro planeta. Serie, voces, cantos y melodías de América Latina. La serie que nos invita a viajar por los sonidos de los pueblos de América, sus culturas, su historia, sus legados y mucho más. Lo borró el tiempo, me llaman el solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro, mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra fiero con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca lo hay de pensar. A veces cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco
acerco porque unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablos que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario me grita el viento, ¿a dónde tus negros pasos te han de llevar? Y yo le digo al que sopla en las tormentas, mañana cuando amanezca lo he de pensar. Mañana cuando amanezca lo he de pensar. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. Bam, 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 bam. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno junto al paso de Atacalpo a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Bam, 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 bam. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Bam, 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 bam. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno y arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y 2 balas en el pecho. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Por los Caminos de América, que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Agradecemos su fiel sintonía y especialmente a las personas que a través de sus aplicativos TuneIn Radio, Radios o Garden nos sintonizan allá en la ciudad de Bogotá, a la familia Alfonso González, a la familia González Suaza, en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta. Un abrazo para Karel Santiago, para Ronald, para Mayra, Ronald Javier, Caterín, Samantha, Blanca Rosa, para Elín, para Valeria, para Soleil, fieles oyentes de la programación de nuestra emisora comunitaria y de nuestro programa Por los Caminos de América. Esperamos que sigan disfrutando de este hermoso sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.